Hola, ¿qué tal? Les saluda Saúl Castro Bravo, alumno de la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. El tema del que les voy a platicar el día de hoy se titula La importancia de los fundamentos teóricos y conceptuales en el dibujo de cómics. Empezamos. En la película Yo Robot hay una escena donde interrogan al robot llamado Sonny. Ahí el detective Spooner, interpretado por Will Smith, le confronta sobre su capacidad para crear pinturas, componer sinfonías o escribir poemas, intentando evidenciar que el ser humano posee la capacidad única de crear y que es por lo tanto superior. Sonny le devuelve la pregunta, cuestionando la capacidad del detective, y su respuesta es el silencio. Spooner no puede pintar, no puede componer música y tampoco puede escribir poesía. O eso demuestra con su cara. La reflexión es que no todos pueden lograr tales hazañas solo por el hecho de ser humanos. Y en este caso, como se descubre más adelante, el robot Sonny es especial porque sale de la norma, es decir, rompe con el esquema frente a los demás robots debido a ciertas características únicas en su construcción. Destaca entre ellos. Hay algo que lo vuelve especial, algo que le permite soñar. El punto de partida es la mencionada capacidad para crear, es decir, el genio de la persona creativa, por decirle de alguna manera. Ya no hablamos de la máquina versus la humanidad, sino de la humanidad contra la humanidad misma. Y hablando específicamente del dibujo de cómics, ese genio, esa inventiva y creatividad se ve reflejada y transportada a través de la toma de decisiones que deriva en acciones que se pueden registrar, estudiar y analizar, y toda esa información puede generar conocimiento nuevo listo para ser compartido. En todas las ciencias, la práctica ha precedido a la teoría, es decir, a un sistema de conocimientos, menciona Blanca Hilda Quiroga. Insisto en abordar lo que pasa justo antes de llegar al objeto final, en ese momento mágico de imaginación en donde se lanzan propuestas. Pretendo ir a la raíz intelectual, no importa si es Sony o un diseñador. Me quiero enfocar en la creatividad del profesional, en ese momento de clic, en el insight en donde el profesional toma su decisión y llega al resultado final, no importando el medio o las herramientas utilizadas. El objetivo es llegar a la resolución de un problema. El profesional es el responsable de tomar las medidas pertinentes para lograr sus objetivos de manera eficiente. En este caso, el diseño de páginas, la narrativa gráfica en el cómic. Cualquier persona puede dibujar, pero no todos pueden ser dibujantes. Sin embargo, se puede aprender a hacerlo. El fin último del dibujante de cómics es dejar contento al lector, pero en el camino el dibujante también disfruta lo propio. El objetivo es comunicar algo y sobre todo dirigir la mirada del lector durante ese algo que se está comunicando. En este caso, el dibujo de un cómic, contar una historia de manera entretenida, espectacular y atractiva. Creo que sin pasión no hay investigación y me apasionan los cómics. Quiero explorar a través de ellos. Regresemos a la película. En ella, Sonny tiene un sueño y realiza un dibujo a partir de él. Para esto, su mano realiza movimientos mecánicos horizontales y verticales semejantes a una impresora. La pregunta que planteo, o el proceso que quiero abordar es, ¿qué rayos pasó entre el sueño y el dibujo final? ¿Por qué ese encuadre? ¿Por qué ese plano? ¿Por qué en blanco y negro? Sin importar las órdenes mecánicas ni los movimientos de brazos, es decir, abordar la magia desde la idea y desde el cómo se toman las decisiones hasta el producto final, sin importar, de nuevo, el medio o las herramientas para lograrlo. Aquí es donde salto a la realidad y reemplazo a Sony por los dibujantes de cómics Humberto Ramos y Gerardo Sandoval. Ambos trabajan para Marvel Comics y compartieron su trabajo en algunos números del personaje Spider-Man en la saga Haunted. Como se puede notar, poseen características similares en su estilo y en el desarrollo de su gráfica. Lo que propongo es analizar su proceso creativo y la toma de decisiones. Es decir, quiero indagar sobre aquello que sucede
entre la lectura del guión y su ingenio para resolver esas escenas y plantearlas en dibujos en secuencia deliberada. Las páginas ya están terminadas, están al alcance de cualquiera, se pueden revisar y analizar, pero su testimonio sobre lo que tuvieron que hacer para llegar a resolverlas es invaluable. La magia es su toque y su visión, es decir, todas las consideraciones previas que son importantes para estos profesionales, tales como la búsqueda de referencias, el uso de encuadres, la separación de planos, establecimiento de volumen y profundidad, la representación de emociones y sensaciones a través de la retórica visual, el entendimiento del lenguaje facial y corporal, entre otros recursos de su biblioteca visual. A esto le llamo el ojo crítico del dibujante. Ahora bien, las preguntas del millón: ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué investigo esto? ¿Para qué me quiebro la cabeza haciendo este tipo de cosas? Citando de nuevo a Blanca Hilda Quiroga, para ofrecer una continuidad entre la teoría y el quehacer pragmático, y al mismo tiempo evidenciar que no puede haber divorcio entre ambos niveles. No se trata de hacer dibujitos solo por hacer dibujitos. Ahora, respondo el por qué. Quiero establecer esto como ayuda para los aspirantes y profesionales afines a la comunicación visual. Quiero llamar a estos dos profesionales como referentes, a Humberto Ramos y a Gerardo Sandoval. Así como se hace en otras disciplinas, me refiero a situaciones en donde se entrevista y se toma de referencia a algún destacado médico, algún arquitecto, biólogo, filósofo o cualquier profesional que sea experto en su área. Por ello, es mi intención poner de ejemplo para la disciplina del diseño a estos dos profesionales con amplia experiencia en su campo y compartir información como de qué manera han desarrollado su carrera, cuáles son sus responsabilidades como dibujantes, cuáles son los aspectos que consideran para tomar decisiones, cuáles fueron los motivos que los llevó a interactuar y trabajar con Marvel Comics, por qué se consideran profesionales, entre otras más. Son preguntas muy ambiciosas, lo sé, pero hasta ahora ya he establecido contacto con ellos para poder entrevistarlos y que me aclaren estas dudas. Ahora que he expresado mis intenciones, sigo con un breve encuadre. En primer lugar, ¿qué es el cómic? A partir de las definiciones de Scott McCloud, es un conjunto de imágenes yuxtapuestas en secuencia deliberada con la intención de proveer información y o producir una reacción estética en el receptor. Mediante secuencias visuales, el cómic sustituye espacio por tiempo. Por lo tanto, el cómic es un lenguaje cuyo vocabulario está compuesto por símbolos visuales, gracias a la imagen fija y a un único sentido, que es la vista. El cómic representa todos los sentidos y a través de las características de la línea representa las emociones. En México tenemos amplia historia, experiencia, testimonios y ejemplos dentro de la historieta como publicación, que comparte características del lenguaje con el cómic. Cabe señalar que hemos tenido durante varias décadas a destacados dibujantes, diseñadores e ilustradores dentro del ámbito, y debido a distintos factores, como la vocación, la búsqueda de oportunidad y el gusto personal, algunos dibujantes tienen que voltear al extranjero para trabajar como profesionales. El proceso creativo es un juego interactivo y no necesariamente sucesivo entre 4 etapas que son preparación, incubación, iluminación y verificación. Estas etapas se ven reflejadas en el dibujo de cómics, desde la lectura del guión, la investigación y búsqueda de referencias, hasta el bocetaje y el lápiz final. Así como Sony dibujó ese sueño, Ramos y Sandoval dibujan cómics. Poseen una serie de destrezas específicas en la comunicación visual, de narrativa secuencial, que han desarrollado con los años. Cada uno posee características específicas en el estilo de su trabajo y en sus procesos, pero es importante señalar los puntos en común entre ambos. Los paneles están organizados para dar fluidez a la secuencia, dan una pista al ojo del lector, se le guía de manera sutil a través de las imágenes contenidas de panel a panel para recorrer la página y para pasar a la próxima.
Debido a la velocidad y exigencia de producción, los dibujantes han normalizado un sinfín de atajos o estrategias para producir páginas de manera eficiente. Quiero compartir su visión para auxilio de otros profesionales de la comunicación visual. Conocer su proceso y toma de decisiones es una guía útil y enriquecedora, no solo para los dibujantes mismos, sino para cualquier diseñador, obviamente adaptando los conocimientos a sus necesidades. Así como Sony aprendió el gesto humano del guiño y su significado como representación de complicidad, los aspirantes e interesados pueden ponerse en el lugar de Sony y aprender esos gestos del dibujo de cómics gracias a la información obtenida del trabajo de Ramos y de Sandoval. Eso es todo por el momento. Espero platicarles pronto. De nuevo, muchas gracias. Hasta luego.